Buenos amigos, como le anticipé, tenemos al ingeniero Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central, ex secretario técnico de la presidencia, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Carán, para nosotros, como siempre, gran placer tenerle aquí en Propuesta de la Noche. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Esperamos serte útil. Bueno, siempre lo es, siempre lo es. Bueno, yo sé, porque te conozco desde hace muchos años, que eres un estudioso de los fenómenos que ocurren en la región, particularmente en América Latina, pero también a nivel mundial. Y yo quisiera, por ejemplo, empezar esta entrevista preguntando qué explica el surgimiento de un fenómeno como Javier Milei en Argentina. Bueno, yo creo que hay una tendencia soterrada, silenciosa, que en contra del partidismo, de los esquemas partidistas tradicionales en la política. Conozco un libro de un autor español, cuyo nombre no recuerdo, que es dirigente del PSOE, que habla de las democracias suicidadas, que las democracias se están suicidando ellas mismas. Y lo he leído y la verdad que cualquiera se impresiona. Y en general el partidismo está siendo muy cuestionado en cuanto a su eficacia, su contribución al perfeccionamiento de la democracia. Yo creo que aquí mismo también hay una especie de agotamiento de los modelos partidistas. Fíjate. Pero aquí se mantienen los partidos tradicionales. No, ya los tradicionales no están. El PRCC, el PRD no está tan activo, no tienen ni el 5% del electorado. Y el PLD tiene que pasar una prueba muy grande ahora en estas elecciones para saber si se extinguió o no. Ahora hay nuevos modelos de acción política, que es el PRM y la Fuerza del Pueblo. Yo creo que también hay, desde hace tiempo, en Argentina en particular, desde hace tiempo las candidaturas no son propiamente de partidos, sino de alianzas. Entonces, me parece que en ese contexto es que surge una candidatura a sistema o a sistemática, que rompe con todos los esquemas y, por supuesto, frente al agotamiento de los modelos y de la respuesta de todos los partidos, triunfa en las elecciones. Sí, pero también eso tendría que ver también, como tú señalas, el agotamiento del liderazgo tradicional. Es decir, Argentina viene ya desde la década de los 80 atravesando una crisis económica y social bastante seria. Yo recuerdo que a finales de los 70, yo visité Argentina, recuerdo, como periodista, y se comentaba popularmente que para uno ir a comprar un helado tenía que ir con una carretilla de cuarto. Bueno, esa es la hiperinflación que es propia de todo proceso desordenado, pero de finanzas públicas en ese deterioro y de endeudamiento. Hasta el día de hoy. Y yo creo que nosotros no debemos pasar por alto esa experiencia, porque el porcentaje de deuda pública argentina está bastante cerca o al revés, el dominicano está muy cerca de la Argentina, del argentino. Nosotros nos hemos salvado porque pagamos y porque tenemos todavía un margen de maniobra que nos permite obtener financiamiento, pero cuando llegue el momento, y llegará, por supuesto, si no ponemos coto a esta vorágine de endeudamiento, cuando llegue vamos a tener el mismo efecto, porque el problema de la deuda es muy sensible. Carlos de Pradel, lo cito mucho, suele decir que cuando un acreedor, cuando un financiador diga que no le va a prestar dinero a República Dominicana, ahí se detona una crisis, porque no solamente los otros dejan de prestarle, sino lo que le prestaron o lo que nos prestaron comienzan a cobrar. Y ahí es que viene el problema. Entonces recurrimos al fondo para que nos preste dinero y comprar la deuda o pagar la deuda nueva con el fondo, la deuda vieja con los acreedores y los financistas, sobre todo dentro del esquema de bonos soberanos que ha estado predominando en el acontecer político nacional en los últimos 20 años aproximadamente, desde el 2022 sobre todo. Sí.
Está bien, Guillermo, pero ese agotamiento del liderazgo tradicional en Argentina va vinculado a otras cosas, por ejemplo, vamos a hablar del crecimiento, por ejemplo, de la deuda externa, está en manos del Fondo Monetario Internacional desde hace años, el problema del incremento de la pobreza, una inflación, una de las más altas de América Latina, si no la más alta, junto con la de Venezuela. Pero este discurso de Milei, por ejemplo, para enfrentar precisamente ese problema, se reduce en la reducción del Estado argentino a la mitad. Es decir, eso está bien. Acabar con la mitad de las instituciones. La hiperburocracia, eso está muy bien. Sí, bueno, pero ahí, esa parte, sí. Ahí no se estaría hablando de combatir desempleo, porque iría mucha gente a la calle. No, porque eso es un error cuando se piensa se habla de combatir el desempleo se combate con la economía, no con la burocracia. El error ha sido que hemos querido combatir el desempleo con burócratas, pero son burócratas muchas veces improductivos, y al estar improductivos entonces se produce los déficits que en el sistema productivo, en el sistema fiscal, que llevan al endeudamiento. Yo creo que ese esquema de reducir el Estado yo lo veo bien. Naturalmente Milei radicalizó su discurso para demostrar que él era un antisistema. Pero no nos engañemos, él o se pule o lo derrocan, porque Argentina no es muy fácil en esos aspectos, y fíjate que ya él se está puliendo, ya después que fue a Washington y habló con Clinton y el Fondo Monetario, ya el tema de la eliminación del Banco Central y de la dolarización de la economía ya como que está moderándose. Pero anunció a un expresidente del Banco Central precisamente como su ministro de Economía. Correcto. Entonces creo que, y además vale la pena recordar que Argentina tiene los congresos en Argentina son muy fuertes, las asambleas. Milei no tiene un porcentaje importante en el Congreso, tiene una minoría. Yo recuerdo haber oído una locución muy atinada del expresidente Macri, que cuando yo la oí, yo pensé, va a ganar Milei, porque yo creía que iba a ganar Sergio Massa, no solamente por la simpatía personal, que somos relativamente colegas, que en cierta forma en una ocasión tuvimos algún intercambio, no contacto personal. El tema de Massa es que precisamente él es el ministro de Economía en un contexto donde lo principal era la economía, claro. Y lo principal problema era la economía. Claro, llegó muy lejos. Pero Macri dijo, mire, yo sé que aquí hay problemas con este caso. No lo dijo en esas palabras, ¿no? Pero tenemos un Congreso que va a estar activo. Tenemos un Congreso donde se van a debatir las propuestas y ahí se van a depurar algunos elementos que pueden resultar exagerados porque fueron utilizados así en campaña. Y fíjate, y quiero recordar lo que te recordaba en el camerino, para demostrar la fortaleza del Congreso argentino, la palabra corralito vino de Argentina precisamente a principios del año 2001, de la Rúa, el papá del ex marido de Shakira, fue prácticamente derrocado por una movilización popular y el Congreso eligió a otro, a Duhalde, que también fue derrocado. O sea, dentro de un periodo constitucional hubo una acción congresional que llevó a la destitución de presidente. Y muy parecido a lo que ha ocurrido en Perú. ¿Perdón? Muy parecido a lo que ha ocurrido en Perú. Yo diría que más organizado, porque en Argentina, a pesar de todo, los partidos siguen siendo fuertes. En Perú no es el caso. El único que queda es un poco el APRA, y ya no es lo que era antes. Entonces, creo que el temor no es que la radicalización propagandista de Milei en la campaña, sino que él se pula lo suficiente para obtener la sanción legislativa que necesita para bien gobernar. Ese discurso de Milei no solamente abarca los aspectos económicos y sociales, sino también que
entraña una oposición, por ejemplo, a la educación sexual en las escuelas, en contra de la homosexualidad. Es decir, toda esa parte, no hay la perspectiva de que este modelo, que ya muchos lo están llamando, incluso aquí en República Dominicana, la nueva derecha, tienda a regionalizarse. Yo no creo, porque él se identifica como seguidor de Donald Trump, de Bolsonaro en Brasil. Bueno, él tendrá que pensar muy bien, porque puede ser que en este momento tenga necesidad de buscar un apoyo internacional, pero el verdadero apoyo que él tiene que buscar es en el Congreso argentino, que ahí está en una minoría muy significativa y que ahí tiene que obtener la aprobación de leyes básicas. Por ejemplo, él no puede dolarizar la economía sin una ley ni eliminar el Banco Central, eso es imposible. Él puede eliminar algunos de esos ministerios que el esnovismo político y cursilero ha fomentado en los últimos años, pero a instituciones tan radicadas en la economía de un país como es el Banco Central y la dolarización, tiene que tener un apoyo congresional que no lo tiene. Sí. Hay una cosa, por ejemplo, Milei, vuelvo y te repito, quiere enmarcarse dentro de una corriente internacional. Es decir, ese discurso de Trump, ese discurso de Bolsonaro, bueno, Bolsonaro pierde las elecciones en Brasil, Trump está peleando todavía y está peleando muy bien, porque a pesar de todas las acusaciones que tienen los tribunales, sigue liderando las encuestas dentro del Partido Republicano. Es decir, es muy difícil que no sea nominado a candidato republicano. Pero el día pasado yo entrevisté aquí a un candidato a diputado, Fernando Abreu, me parece que se llama, que él se decía aquí representante de esa tendencia, es decir, de la tendencia de Milei, de la tendencia de Trump, y él mismo se definía como la nueva derecha. Esa nueva derecha que se identifica más bien en contra de toda esa corriente en favor del LGBTD, que la educación sexual, todo ese tipo de cosas. Pero ¿tú le ves algún futuro real a eso? Mira, hay mucha en la política. Dado el deterioro que se está presentando. En la política hay muchas etiquetas y de espectáculos, ¿no? Como dice Vargas Llosa, la civilización, que estamos en la civilización del espectáculo. Y mucho de etiquetas. Por ejemplo, te voy a decir algo que creo que hemos comentado en otro tiempo. Balaguer fue calificado aquí como el candidato de la derecha, el candidato conservador. Muchos reformistas incluso se llegaron a identificar como representantes, como defensores de la clase conservadora del país. Sin embargo, Balaguer hizo en el país, a mi juicio, el gobierno más revolucionario que se ha hecho en términos de las reformas agrarias, de la política económica, de la renegociación de los contratos mineros en aquellos tiempos, ¿no? O sea, y cuando a él mismo se le preguntó que si él era de derecha o de izquierda, él dijo, no, el Partido Reformista es como el corazón que está en la izquierda pero mirando hacia la derecha. De manera que hay mucho de etiqueta, pero fíjate, mira estos movimientos de Milei. Milei, bueno, Trump dice que habló con Trump y Trump dice que lo va a visitar, pero ya está con Clinton también. Ya se reunió con Clinton, incluso con un gran empresario dominicano presente. Dice que Lula y él pelearon, porque Lula dijo que no, que nadie del grupo de Puebla asistirá a la población, pero y él dijo, no, su primera reacción fue, bueno, que no venga, pero ya le envió su futura canciller. Y ya le pidió disculpas al Papa. Y le pidió disculpas al Papa. De manera que él creo que se va a pulir, se tiene que pulir. Y si no se pule, que tenga cuidado. Ahora, y sobre todo en estos tiempos que los políticos no salen y se quedan en la calle, sino los políticos ahora están saliendo y apuntando hacia la cárcel. Sí. Entonces, él tiene que tener mucho cuidado en ese aspecto. Bueno, Guillermo, viniendo al plano local, quienes siguen tus artículos se dan cuenta que tú has sido muy crítico, muy
ha cuestionado bastante políticas públicas del gobierno en el campo económico y en el campo social, pero tú sigues siendo miembro dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. El Partido Reformista Social Cristiano acaba de endosar la candidatura a la repostulación del presidente Luis Abinader. Entonces, ¿cómo queda Guillermo Caram? Oh, bueno, como sigue una vez mi amigo Bello Andino, cuando estábamos en el gobierno, creo que tú debes recordar eso porque tú cubrías el palacio, me llegó a calificar como que yo lo que era un llanero solitario. Ahora lo soy con más razón. Realmente no estoy en la dirigencia del partido, no estoy en... como diría Balaguer, en la postrimería de mi carrera política, en hacer... No tengo ningún interés en hacer vida partidaria, sobre todo en el contexto de lo que hablamos al principio del programa, que indudablemente hay una crítica general al futuro de los sistemas de partidos. Ya el Partido Reformista en las encuestas no le dan ni siquiera un 2%, al PRD no le dan 5%. Entonces, y por supuesto yo sí sigo apoyando al presidente Abinader. Creo que hay una serie de vínculos y personales y familiares que me unen a él. Y el que sea crítico no creo que debe alarmar. A veces cuando muchos PRMistas se extrañan de mis posicionamientos, yo lo primero que les recuerdo que no soy del PRM. Pero lo segundo es que el propio presidente ha cultivado la crítica interna, porque el presidente, por ejemplo, ha nombrado veedores públicos a muchas personas de la sociedad y también no mandó a hacer unas auditorías, una contraloría y ordenó que se publicaran o sea, en cierta forma hay un sistema de crítica y depuración interna. O sea, hay una serie de cuestionamientos internos que son muy saludables para la democracia. Y, por supuesto, en el rol que me ha tocado vivir en esta etapa, que es un rol de llanero solitario, de independencia, no tengo responsabilidades públicas, pero tengo un afecto y una amistad personal con el presidente de la República, he asumido ese mismo rol de hacer advertencias para que precisamente el gobierno mejore. Por supuesto, yo estoy un poco esperanzado por el impacto del acto, porque el acto del domingo del Partido Reformista me hace recordar otros actos vamos a llamarle de la época gloriosa del Partido Reformista, y además el hecho de que aprovechó la ocasión para anunciar que iría acompañado de la vicepresidenta como candidata a la vicepresidencia de la República. Yo digo, bueno, ahora parece que puede haber un canal de influencia mayor en la determinación de las políticas públicas. Pero indudablemente eso pone en jaque las otras corrientes políticas, porque si hay algo que hay que reconocer es que la vicepresidenta actual se ha puesto en su sitio y ha ganado simpatías en la sociedad. No ha provocado escarceo, ni de fondo, ni de forma, ni ha hecho pronunciamientos y exabruptos, que sean exabruptos. Está como muy en su sitio, y eso, en este entorno político nacional, eso en la opinión pública sensata, moderada, no conservadora, sino moderada y prudente, que son dos cosas distintas, lo valora. Yo creo que Leonel Fernández y Abel Martínez tienen un desafío muy grande para escoger sus respectivos compañeros de boleta, porque en esta ocasión va a tener mucha importancia en las elecciones que vienen. Sí. En la parte económica, ayer yo leía una información que daba cuenta de que los ingresos por concepto de tarjeta de turismo en los primeros 10 meses del año sobrepasaban en un 100% las recaudaciones del mismo periodo del año anterior. Entonces, uno se da cuenta de que cada vez que una agencia recaudadora del gobierno da a conocer su desempeño, siempre está hablando de récord en términos de recaudaciones. Eso hace aduana,
eso hace impuestos internos. Es decir, estamos hablando de que el gobierno en términos de recaudación le ha ido bien. Ahora, ¿qué explica este alto endeudamiento? ¿Tenemos un gobierno muy grande o tenemos muchas demandas que el gobierno tiene que atender? Primero quiero hacer un comentario sobre los récords. Obviamente yo también lo veo y me río. Claro que tiene que ser un récord superior a todo lo anterior, a menos que no haya una crisis. Y nosotros no estamos en crisis, ¿no? Porque si tú tienes más población, si tienes una economía más grande, es lógico que las recaudaciones sean más grandes. De manera que es una vanagloria cuando oigo tal o cual cosa que es récord, que nunca antes, siempre es la primera vez. Yo creo que eso es un vicio del estamento político que realmente es vergonzoso. Si aquí hubiera una oposición y una red de analistas críticos del comportamiento gubernamental. Con relación a las recaudaciones, sí, ha habido un crecimiento importante de las recaudaciones. Estuve chequeando antes de venir, cuando tú me hiciste la invitación, al 17 del mes pasado, ¿no? De noviembre, bueno, que todavía estamos en noviembre, al 17 de noviembre las recaudaciones se habían incrementado cerca de un 20% con relación al nivel presupuestado originalmente. Obviamente hay una economía creciendo, hay muchas habilidades financieras que no sé hasta qué punto están repercutiendo, muchos adelantos financieros, que el gobierno ha usado eso como estilo. Ahora, ¿por qué los déficits? Porque se gasta mucho. El 99% de las recaudaciones se gastó en gasto corriente y cerca del 12% del total de gasto es lo que se invierte. Lo que te dice a ti que el 87%, 88% se consume en gasto corriente. Si tú sumas los gastos corrientes y la amortización de la deuda, las recaudaciones no alcanzarían porque esas serían las cargas fijas. Eso es lo que ha determinado que en los 13 trimestres últimos del año la economía dominicana, el país, haya incrementado la deuda en 26.000 millones de dólares desde junio 20, que es y tomo esas fechas porque esas son las fechas cortadas por las estadísticas del banco. Que también es un récord. Que también es un récord. Muy buena esa. El Banco Central la corta trimestralmente. Entonces, desde junio 20 hasta el mes de septiembre, hemos tenido un incremento de 26.000 millones de dólares de la deuda externa, de la deuda pública, perdón. Y eso significa 21 millones de dólares diarios, que un promedio que es muy alto. El gobierno se vanagloria mucho de que tiene una política de manejo de pasivos que le da muchos resultados. Pero el problema no es que haya manejo de pasivos, el problema es que ojalá no haya pasivos, que ojalá no haya deuda, que ojalá evitáramos la deuda, o por lo menos la redujéramos a su mínima expresión, o por lo menos, que sería lo ideal, la redujéramos a aquella necesaria para hacer inversiones de capital que incrementen el acervo productivo de la nación, haya más producción, más empleo y satisfagan más necesidades. Bueno, se está hablando que el volumen de la deuda equivale a un 62%, más de un 62% del PIB. No sé, pero anda igual que el de Argentina, que eso es lo peligroso. Que naturalmente Argentina ha tenido desde el año 2000 un manejo, un enganche, como le decimos los dominicanos cuando pagamos una deuda vieja con una nueva, o un préstamo nuevo, con una tarjeta de crédito pagamos la otra. Bueno, es un enganche que por supuesto ha explotado porque llega un momento que los financiadores te dicen, no, pero yo no puedo prestarte más. Entonces ahí viene la llamada al Fondo Monetario Internacional. Pero llamar al fondo, el fondo te va a decir que sí, yo te voy a prestar tantos miles de millones de dólares para que tú le pagues a los acreedores comerciales, pero tú tienes que hacer tales y tal otra cosa, que ahí sí son los clásicos ajustes, que aunque el Fondo Monetario sea un poquito suavizado o modernizado en ese aspecto, pero
como quiera, la función de estabilidad macroeconómica sigue constituyendo una de las funciones del fondo, fundamentales del Fondo Monetario Finalmente, en breve, porque ya me están haciendo señas de que llegamos al final, el Banco Central vuelve a reducir tu tasa de interés de política monetaria, esperando que esto impacte la tasa de interés bancaria, el monto de la tasa de interés bancaria. Totalmente de acuerdo, ojalá no lo hubiera subido tanto porque cuando se hacen, cuando se toman lo que se llama, eso sería una especie de medida de choque para evitar, para contener la inflación, eso también tiene es un arma de doble filo, porque aumentar la tasa de interés controla la inflación, pero también encarece los préstamos, incluyendo los préstamos productivos, que son los que aumentan la oferta, que es la solución definitiva e ideal para contener la inflación. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central, antiguo secretario técnico de la presidencia. Magnífica entrevista, esperemos que a ustedes le haya agradado. Así es que, como siempre, gracias, repetimos, por su audiencia y gracias al ingeniero Carán por aceptar nuestra invitación. Así es que, buenas noches.